mañana, no sé, bueno, ya estamos al aire, padre. Se vaya saludando a nuestros amigos, a nuestras amigas, mientras yo voy compartiendo la señal de casero hecho en casa. En casa, muy bien. Qué rico volver a estar con toda nuestra audiencia de casero en esta noche de miércoles, un poco frío como todos estos días, después de los aguaceros que hemos tenido, bastante lluvia, bastante agua. Por este sector crecido, el río Subachoque, que pasa por Subachoque, por Madrid. Aquí ya la gente, uy, mire, esto está pasando ya cerca al puente. En algunos lugares se ha desbordado el río Subachoque. ¿Ha habido problemas con respecto a eso? La pradera, tengo entendido, sí, por allá afectó, pues, locaciones, lugares, la escuela, o cerca del comando de policía, pero aún así que tengamos registro de daños que lamentar, no, pero sí ha habido grandes afectaciones en algunos municipios, como en Facatativá, tengo entendido, por ahí las quebradas, algunos ductos que llevan agua, pues algunos ríos que pasan cerca de Facatativá se han desbordado y pues dejan algunas muestras de su paso. Bueno, pero no hay damnificados todavía, no hay casas. No, por de ejemplo, pronto con en Subachoque y problemas. eso no, que yo que sepa no, pero si alguno de los que se conectan en esta noche sabe de alguna de esas situaciones, En un parte. sí, que nos compartan la situación, las afectaciones lo que en algunos municipios puede andar pasando en estos sectores, en esta región de Cundinamarca. El cordialísimo saludo para las personas que seguramente hoy se conectan en Subachoque, en El Rosal, en Facatativá, en Mosquera, en Funza, en Madrid, por Dios santo, en Bogotá, en el exterior también, donde nos sintonizan, especialmente en Canadá, próximamente también en Australia. Sabemos de los personas de estos sectores, de aquí de estos lados que viven por allá, están haciendo su experiencia académica en Australia y también, pues, por supuesto, se conectarán con nosotros, estarán pendientes en algún momento, bien sea en vivo o bien sea después en diferido, como queda este espacio ahí para nosotros poder Grabado, después almacenado en nuestra página de la parroquia San Francisco de Paula, Madrid, Cundinamarca. Pero padre, también estamos ya transmitiendo en Católica Store y sí, estamos evidentemente, desde la página de Punto Cero Radio. Cuénteme usted más bien si estamos en la página web, en la emisora .0radio.com. ya en unos segundos, sí, ya prácticamente, ¿Ya? ya estamos por la emisora. Ya también, prácticamente. Ya prácticamente, sí, en unos segunditos ya que estamos aquí ajustando algunas cositas en la emisora. Ok. Ya estamos por compartir esa transmisión también por ahí. Sí, señor. Bueno, se conecta Betty Bosa esta noche. Muy buenas noches, padre Carlos y Rafa. Bendecida noche. Bienvenida, Betty. Gladysita González también nos ha acompañado. Y buena noche, padre Carlos y Rafael. Carlos Arnulfo Gutiérrez Jiménez, la cuota de su pata también está en conexión con nosotros en esta noche. ¿Quién está también por ahí? María Elena Rey Velázquez también se asoma por estos lados y comparte con nosotros en esta noche un rato. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante, súper chévere, súper aplicable si se quiere. Pero antes padre, quiero preguntarle cómo va este tema de nuestro banquete. De nuestro banquete estamos, bueno, ya las personas están preguntando, están interesados en la adquisición del bono para colaborar con esta experiencia del banquete parroquial. El domingo se hizo, digamos, como oficial lanzamiento en el ambiente de las celebraciones del bono, pero ya la información venía circulando, pero ya el bono para que lo puedan adquirir
y nos acompañen el próximo 19 de noviembre a las 7 de la noche en el Salón Parroquial. Un momento sencillamente especial. Es sencillo porque no tenemos grandes pretensiones allí en la presentación de muchos artistas, pero sí va a haber una presentación cultural, sobre todo el encuentro de amigos, el compartir un rato, la calidez y la calidad de un espacio y de un mismo interés que es el colaborar, el ayudar a la parroquia San Francisco de Paula para que el financiar las obras que se vienen adelantando ya, las otras que soñamos, las que están pendientes, las que son necesarias hacer, las que son urgentes hacer, en fin, podamos tener algunas actividades mediante las cuales podamos captar algunos recursos. No es la única actividad, porque queremos hacer otras más actividades, pero queremos que este encuentro del banquete sea una oportunidad bien bonita. Ahí está pues este video promo de nuestro banquete parroquial. Venga, que yo lo que quiero hacer acá es que no he podido. Ya, esto. Este promo va a empezar a rotar por los grupos de WhatsApp y también en el Facebook, la página de Facebook de nuestra parroquia. Y están cordialmente invitados e invitadas. Les pedimos que este video lo compartan, lo difundan, porque entre más personas conozcan esta intención, esta actividad, pues más personas se van a unir, y lo que necesitamos es eso, que se unan, que entendamos que esto es un tema colaborativo de apoyo a nuestra parroquia, que tantas necesidades tiene, porque una vez ve solamente no sé, el ambiente de la celebración, pero al interior de la parroquia y las necesidades, tanto de la parroquia como de las comunidades, son gigantes. La parroquia no solamente el templo, entre otras cosas, también está el cementerio, y tantas necesidades que sabemos también que hay allá. O sea que aquí lo que estamos buscando es generar esa empatía y esa intención, promover esa intención de colaboración para que nos unamos, nos programemos el 19 de noviembre a las 7 de la noche en el banquete parroquial, que será en el salón parroquial. El aporte es de 200,000 pesos, padre. Sí, señor. Uno puede pagar, uno puede apartar, perdón, uno puede hacer un abono ahorita y después otro. ¿Cómo es ese tema del bono? Sí, señor, sí, podemos adquirirlo con pago pleno ahorita, de los 200,000 pesos, o de aquí al 19 pues hacer el pago del bono en las cuotas que cada uno pueda prever que puede hacer para el pago. Puede ser pago diario, o dice no, pago la mitad ahorita y el 18 o el mismo 19 pago el resto. Bueno, es la vienen numeradas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Para qué las numeraron? Llevamos un control de asistencia y para tener sí, como para conocer el tema del aforo. Para tener el tema del aforo y también tener en cuenta las personas que se vinculan con este. Y va a haber un detalle para los participantes del evento. Hay un recordatorio, un detalle recordatorio de este banquete parroquial. Bueno, vamos a tener algo de musiquita ese día. Sí, señor. A ver, entre otras cosas, yo compro, es por persona, ¿no es cierto? Es por persona. Es por persona. Es si por va persona. Una pareja, es el doble. Sí, señor. De acuerdo. ¿Y qué viene? Es decir, ¿con qué me encuentro yo ese día? Ese día vamos a tener un par de eventos culturales, algunas danzas, música y un show de magia. ¿Qué va a ser? Va a haber magia. Buenísimo. Bueno, programados, noviembre 19, 7 de la noche, salón parroquial, este gran banquete parroquial de apoyo a nuestra parroquia San Francisco de Paula. El aporte es desde, ¿no es cierto? Ah, yo pensaba que era sí, desde 200,000. Desde 200,000, sí. O sea, que si quiere dar 250,000, también sirve. También sirve. Bueno, padre,
ya sí veo, me metí a hablar de otro tema en particular porque hoy tenemos un invitado, como todos los de siempre, un invitado de lujo, padre, que además Sí, nos sí, va a sí. venir a enseñar mil cosas y nos va a proponer otras tantas. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, ya dejo de hacer esta promo, les recuerdo al final y lo que les decía ahorita que ya Gladys dijo, he compartido el que ha hecho el padre y este video, bueno, por favor, a seguir compartiendo, sigamos compartiendo todas las promociones, toda la difusión de este evento que necesitamos, que necesita nuestra parroquia, y pues unámonos como comunidad también a apalancar tantos procesos y tantas necesidades que tiene nuestra parroquia. María Morales, saluda, buenas noches, padre, Dios lo bendiga, gracias por su programa, hermoso, hermoso el programa. Sí. Luz Aurora, buenas noches, padre Carlos y Rafa, una linda y bendecida noche. Yo ya dejo de compartir el video. Y padre, ay, bueno, acá está diciendo Gaitán Muñoz Carlo Giovanni, vamos a ir donde el Paisanini. Sí, O vea sea, que viene a Juan Carlos Muñoz Gaitán, el cordialísimo saludo del Paisanini. Es el padre Juan Carlos, el canciller de la diócesis de Facatativá, el que está con ok, nosotros ahí y va a venir a compartiendo el espacio, acompañarnos. sí, sí, Dios mediante. Y como vamos a acompañar también el próximo domingo a un evento bien especial que hay en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el bazar parroquial con presentaciones, premios, Eso es bingo. un templotón, ¿no? Ese es en El Templotón, sí. templotón guadalupano, porque ahí están haciendo una obra gigantesca, Sí, 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 sí. Este es, camina a ser maravillosa. santuario y el padre Edward se ha empeñado en adelantar esa obra hasta el culmen, Dios mediante. Maravilloso. Bueno, una obra que comenzó el padre Juan Felipe Cucunúo Sí, y que señor. continuó eh, con mucho entusiasmo y que la lleva por muy buen camino esta obra maravillosa de nuestra parroquia, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, padre, voy a leer rápidamente nuestros saludos y comenzamos. Porque ya me están diciendo aquí por interno que nuestro invitado ya salió de maquillaje y aquí está en el backstage, entonces ya la traemos. Pero por lo pronto, Rosalía Rochi nos saluda hoy. Buenas noches, padre y Rafa, mil bendiciones. Daisy Rodríguez, feliz noche para todos. Un saludito de María y Juanchis. Oye, cada vez que hablo, que recuerdo a María y Juanchis, me acuerdo de la profe Blue, hay que traerla La otra profe vez Blue. acá. Sí. La profe Blue está en campaña, que luego les contaremos. Dorisita, Doris Huérfano, buenas noches, felicitaciones. Andrés Gómez, Sí, ¿se Gómez. pronuncia? Gómez. La presencia del señor canciller enorgullece la obra del padre Charlie. Wow, qué lindo. Cierto, Doris, allá estaremos en el banquete, Doris, te esperaremos, claro que sí. Doña Lilia Olaya de Rodríguez, un fuerte abrazo, mil bendiciones, doña Lilia, qué rico escucharla, bueno, leerla. Ella nos dice, muy buenas noches, padre y Rafita, Dios les bendiga y acompañe siempre. Viene el primo Tato, dice nuestro canciller, El el primo popular Tato. Tato. Margarita Muñoz, muy buenas noches, padre. Y señor Rafita, ay, gracias por el señor, tan bonito, eso me voy a afeitar, me veo más chino. Eduard Aranzales Palacios, buenas noches, padre Carlos, Rafa y comunidad parroquial, cordial saludo. Natalia Valentina Fernández Mesa, hola padre y Rafita, buenas noches Natalia, bienvenida. Teresa González, buenas noches, padre Rafa y bendiciones. Y Wilson Cristancho, muy buenas noches, padre Carlitos y Rafael. Muy buenas noches, Wilson, y bueno, padre, hemos hablado, yo no le he dejado hablar a usted, como siempre, me extiendo acá y no lo dejo participar a usted. Bueno, antes contarles que tengo un poco de desorden atrás porque estoy en obra en la casa. Entonces tengo un Jumanji aquí atrás, estoy perdido en un Jumanji. Ya espero que en un par de meses, porque esto demora casi un mes y medio, ya tendremos unas reformitas aquí en la casa, gracias a Dios. José Ricardo Quintana, buenas noches, padre y Rafa. Entonces, les decía, disculpen el desorden. Ahora sí, disculpen el desorden de la casa, no el desorden que hagamos en este programa, porque en este programa hoy de pronto va a haber un desorden, pero un desorden comunicativo y de educación. Padre Carlos, por favor, los honores con el invitado del Sí, sí, día de hoy. sí. Es un gusto enorme tener como invitado especial al profe Orlando Buitrago Cruz,
fue profesor nuestro en la Universidad Sergio Arboleda, en las especializaciones que allí realizamos. Es un gran amigo. Mejor dicho, vamos a conversar con él para conocer quién es el profe Orlando, que es un gusto enorme que comparta con nosotros este espacio de Casero Hecho en Casa. Y bienvenido, profe. Padre, muchísimas gracias. De verdad es un honor para mí, una alegría compartir con usted en este momento a la distancia. Espero pronto sea presencial, muy cerca. Y un gusto estar con Rafael. Muchas gracias, Rafael, y con todas las personas que están conectadas y que se han comunicado. Un saludo, un abrazo grande para todos y muchas bendiciones. No, profe, bienvenido y pues gracias. De la Sergio Arboleda, de nuestra alma mater. Sí, hay una especialización, antes se llamaba en comunicación multimedia, ahora es especialización en comunicación digital. Hubo una actualización del nombre de la especialización, pues teniendo en cuenta que cuando comenzó la especialización, pues estaba justo el nombre de comunicación multimedia, pero el estado del arte de las cosas ha ido cambiando paulatinamente, las tecnologías han avanzado en una forma muy acelerada. Yo creo que antes, los que estamos en el quinto, en el sexto piso, los avances no eran tan rápidos, tenía uno que esperar muchos años para algunas novedades en los distintos ambientes de actividad socioeconómica. Hoy pasan cosas todos los días, hoy se pierde vigencia muy rápido en estos temas de la comunicación digital. Cada vez se sorprende uno más, ya se está hablando de otros conceptos como el metaverso, en fin, el avance es acelerado. Entonces eso llevó a que en un momento el nombre comunicación multimedia se quedara corto frente a lo que es el contenido y el desarrollo de la especialización, y la universidad hizo el ajuste correspondiente ante el ministerio para poder migrar hacia el nombre de comunicación digital. Y vemos con asombro cómo crecen nuestras posibilidades y habilidades tecnológicas, lo cual no deja de ser admirable y plausible, pero también ve uno con asombro cómo a veces siente uno la sociedad estancada en otros tipos de habilidades, las que tienen que ver con el interior del ser humano, lo que llaman las habilidades blandas, esas que hay que tener para poder estar dentro del grupo social con un muy buen desempeño en cuanto a interacciones con la gente. Entonces, bienvenidos todos los desarrollos tecnológicos, pero también preocupante que a veces los sistemas educativos poco se preocupan de los desarrollos humanos. A veces siente una orfandad en ese tema, ¿no? Que vamos hacia un mundo sin humanidades, hacia unos esquemas de formación sin humanidades. Sí se expresa la preocupación a nivel de discurso, pero no se expresa en la praxis. Qué belleza de mascota la que tiene Rafael, ¿cómo se llama? Pero es tímido, no se llama Snow. Sí, venga. No le está buscando atención. No le gustan las cámaras, se fue. Entonces, alrededor de eso, de esas habilidades que le llaman blandas, porque les dicen blandas cuando deberían de ser las más fuertes, de esas habilidades para la vida, es que hemos creado el proyecto sobre el cual vamos a hablar. Bienvenido todo el desarrollo tecnológico, pero también tenemos que darle una miradita al desarrollo humano como tal. Y de eso se trata de lo que me gustaría comentarles en minutos siguientes, pero bueno, ustedes van marcando la pauta, y qué alegría y muchas gracias por permitirme este espacio. Bueno, padre, no sé, usted que siempre pregunta sobre la vida y obra de nuestros invitados, comience con a escudriñar sí. en la historia del profe Orlando.
Bueno, mi profe, que nos cuente, ¿el profe de dónde es? Bogotá. De aquí, la capital. Sí, nací en el Su for- barrio Centenario, Sí. Ah, en un el barrio tradicional Santana. barrio ¿Y de su Bogotá. formación? Sí, su formación, mi profe. A ver, mm, yo estudié ingeniería de sistemas, ese fue mi pregrado, pero Mm, realmente no era necesariamente lo que más estaba ligado con mis sentires, con mis deseos del alma, cuando yo siempre quise estudiar comunicación social, siempre. Pero por allá, por los años 70, cuando salió uno del bachillerato, casi no había facultades de comunicación social en Bogotá, ahora hay una a cada esquina. Y las pocas que habían eran de unos costos inalcanzables para la clase media hacia abajo, entonces, pero había que estudiar y estudié ingeniería de sistemas, lo cual ha tenido un gran significado para mí, me ha ayudado mucho, pero yo me retiré, colgué el diploma por allá en la década de los 90 y dije, no, no es lo mío y ya venía trabajando en medios de comunicación y me quedé en el periodismo y me dediqué a la comunicación. A comienzos de siglo legalicé mi situación con la comunicación a través de una especialización. Los sistemas básicamente los ejercicios de la docencia. Toda la vida he sido profesor universitario. Desde que empecé a trabajar muy joven, no me acuerdo ya cuántos años tenía, pero estaba muy muchacho cuando empecé a trabajar como docente universitario. Y pude fusionar las dos cosas que me apasionan, la comunicación y la docencia, y mi posgrado es en comunicación educativa. Así de que cuando me preguntan mi profesión, siempre digo que mi profesión es la comunicación la educativa, comunicación. lo que me he dedicado el último cuarto de siglo, a la comunicación educativa. Profe, ¿ustedes se conocieron en relación alumno-profesor? Sí, Sí. tuve el ¿En honor qué de tener cátedra? al padre de estudiante y además fui su asesor de proyecto de grado. Oh, maravilloso. ¿Y en qué cátedra era? ¿De proyecto de grado? No, la cátedra era narrativas digitales. Ah, ok. ¿Y qué tal? Si es buen estudiante, tranquilo que acá está entre amigos. No, sí No es pasa nada. juicioso, no, el padre es muy juicioso, muy responsable y una persona muy ponderada, muy ecuánime. Y Creo bueno, que es una persona que pues, le viene bien a los grupos humanos que usted hace en un grupo, por ejemplo, un grupo de estudiantes, suele ser muy heterogéneo, ¿cierto? Hay de todas las características, de todos los temperamentos, de todas las tendencias. Y en los grupos suelen conformarse algunos liderazgos, ¿no? Algunos liderazgos son positivos, otros liderazgos no tanto, y que exista dentro de un grupo una persona que genere respeto y que pueda propiciar unos ambientes más ponderados en los grupos, de mejor interacción entre los compañeros y de acción del grupo frente a su entorno, frente a la universidad, frente a los profesores, eso es muy valioso. Entonces creo que en ese grupo tuvimos la fortuna de contar con el padre Carlos. maravilloso. Y bueno, ve, aquí hay Creo que es el único curso que ha tenido capellán en toda la vida que yo llevo de profesor. De profesor llevo como 40 años, un capellán en el curso. pero llevo 40 años de maestro universitario y creo que es la única vez que he tenido capellán en un grupo. En una asignatura de narrativas digitales, que lo mío son las narrativas, escribir. Escritura con propósito, no tanto con fin recreativo, sino con propósito, haciendo honor a la chapa de la comunicación educativa. Bueno, y de hecho al padre le quedó gustando el tema porque ya llevamos 2 años y medio con este espacio digital Sí, construido en pandemia y mantenido, sostenido y acompañado por todas las personas que se conectan y hacen que este espacio realmente valga la pena. Obviamente sí, los panelistas, nuestros invitados son
los protagonistas realmente. Sí, es verdad, aunque digamos que hacía referencia a lo asombroso que es el desarrollo de la tecnología. Y es muy importante que existan personas que la utilicen bien, que la utilicen para fines loables, porque lamentablemente a veces todo el desarrollo tecnológico queda al servicio de humanos no convenientes o de actividades no convenientes o de contenidos no convenientes para la salud mental y espiritual del colectivo social. Entonces, personas que tienen dentro de su misión de vida ese liderazgo con la colectividad, pues las utilicen y las utilicen de la manera que las están utilizando ustedes. Eso es bienvenido y reivindica mucho la tecnología. La culpa no es de la tecnología, finalmente, la culpa es del uso que se le da a la tecnología, ¿cierto? La culpa no es de la dinamita, la culpa es de cómo usan la dinamita. La culpa no es de la vacuna. Entonces, que tengamos quien utilice de manera debida todos estos entornos es saludable para el medio, para la sociedad. Me alegra mucho por el padre y ojalá muchas personas de estos ámbitos se acercaran a estas alternativas. Y de hecho los felicito porque el set, todo está muy bien. Más allá del desorden que hay atrás por culpa de la obra, esto se ve muy bonito. Es que ni se nota que hay desorden atrás. Pasa por alto. Pasa por alto. Es una muy buena comunicación, muy buena puesta en escena. Entonces, bueno, mi profe, entrando un poco como en materia, sabiendo que gran parte de la acción de profe está en el campo universitario, también está en la radio, tiene un programa desde hace bastante tiempo con una emisora en la Universidad de Santo Tomás. Es una experiencia también muy bonita, la hemos escuchado en algunas ocasiones y realmente es también un espacio muy, muy amable, muy, muy simpático, con unos invitados especiales y ha tenido ha tenido transformación el espacio, ¿no? Sí, padre. Es un espacio, bueno, yo llevo haciendo radio ya hace unos 40 años. Hice muchos años radio deportiva. Muchos años hice radio deportiva. Decidí marginarme del tema por distintas razones. El ambiente del fútbol a veces se pone muy pesado, muy difícil, tienes que ser un perdonavidas para poder triunfar como periodista deportivo a veces. No me sentí bien en un momento dado haciéndolo y emigré a otro tipo de periodismo y hace ya voy para 12 años. La última experiencia ha sido, ya voy a completar 12 años con un programa en escenario radio, emisora de la Universidad de Santo Tomás, que se llama Viejos Tiempos. Y el Viejos Tiempos nació, como su nombre lo señala, como un programa de la nostalgia, básicamente girando alrededor de la música de los 60, de los 70, de la balada, del bolero, de lo romántico, pero se fue transformando y se fue convirtiendo también en un espacio para entrevistar personajes que brillaron en determinadas épocas y que en este momento están en el retiro. Y esa fue, digamos que fue otra etapa del programa. Después ya no se redujo a personajes, sino a hacer también programas temáticos. Y los últimos años, realmente el programa lo que ha hecho es construir un puente en el pasado y el presente, tratando de explicar muchas cosas de la hora, a partir del pasado, de dónde vienen las cosas. Y con personajes, entonces, por decir algo, hace poco tuvimos un programa en el que hablábamos de realidad virtual, algo que es muy de ahora, que no es de los viejos tiempos, pero con un invitado en el que desarrollamos cómo fueron evolucionando las comunicaciones. Una de mis especialidades es la comunicación transmedia, las narrativas transmedia, que es un término muy de punta, muy de estos tiempos,
y alguna vez hicimos un programa de narrativas transmedia, pero ¿de dónde empezamos? De transmedias que han existido toda la vida, pero nunca los llamaron transmedia. La Biblia, por ejemplo, es uno de los transmedias más grandes del universo. Aquí tuvimos una experiencia radio-subatensa, cuando mucha gente, algunas generaciones o integrantes de algunas generaciones pudieron hacer el bachillerato por radio. Esa fue una maravillosa experiencia de radio subatensa, en donde se compraban las cartillas en ese tiempo se llamaba la caja agraria, bancos en la caja agraria, los campesinos o gente de las ciudades también. Conozco gente graduada de bachillerato en radio subatensa, compraban sus cartillas y las clases las tomaban por la emisora. Una emisora que en el dial estaba en donde hoy queda la cadena básica de Caracol. Y fue un gran proyecto en Colombia. Creo que se mantienen en la vía digital, ¿no? En la vía digital, pero los radios de Tatenza fue una experiencia épica y eso eran transmedias, pero no llamaba así. Claro, ahora son más sofisticados, ahora utilizamos este tipo de tecnologías, pero los conceptos vienen de tiempo atrás. Alguna vez hicimos un programa del correo. Ese programa fue muy simpático porque hablamos con muchachos de ahora que no conocían un telegrama, por ejemplo. Telegrama, pues, eso, ya casi nadie envía una carta, ¿no? Como hablamos del cartero en bicicleta. Bueno, yo creo que Rafael lo veo muy joven, no alcanzó el padre, también está como muy sardino, de pronto tampoco los alcanzó a ver, ¿cierto? Pero cuando llegaba el cartero en bicicleta a las casas, cuando una carta a veces se demoraba un mes, ¿no? Ahora en el WhatsApp hablamos con Canadá, con Australia, con Estados Unidos inmediatamente. Antes una carta podría demorarse un mes en llegar, ¿cierto? Hablamos de los esquela, que usted va a conseguir papel esquela y es difícil de encontrar. Se hacían las notas románticas, un poco de cosas. Antes, cuando los novios se peleaban, se devolvían las fotos y el pañuelo, ¿cierto? Ahora se eliminan del Facebook. Eso es otra cosa. Ahora, venga, lo saco del Facebook y elimino las fotos. Antes no, era devuélvame mi foto que cargaba en la billetera, cosas así. Entonces, vamos viendo esas transiciones en el tiempo, cómo van cambiando las cosas. Los telegramas antes, en un telegrama uno para economizar plata decía Abracaribes, ¿cierto? Que era abrazos, cariños y besos. Ahora en el WhatsApp ponen los emoticones o en lugar de por qué te escriben PK, pero ese era el lenguaje de los telegramas antes. Antes se hacía para economizar plata, para que el telegrama saliera más barato. Hoy se hace es por pereza, para no escribir todo el renglón. Entonces, mejor escribimos TQM, entonces, para no tener que escribir todo el renglón. Entonces, ese puente entre el ayer y el hoy es nuestro programa El Vagón de los Viejos Tiempos en Escenario Radio, emisora de la Universidad de Santo Tomás. Wow, hay que buscarlo. Me gusta. Profe, una pregunta. Bueno, hay muchas preguntas, pero una en particular. Esta especialización en comunicación educativa, cuando se habla de comunicación educativa, ¿es exactamente lo mismo que educomunicación? Tiene que ver, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué hace un especialista en comunicación educativa, profe? Proponer, desarrollar contenidos comunicativos con fines educativos. ¿Sí? Y esa es la educomunicación. De hecho, también está ligado a un concepto, tiene que ver, no es lo mismo, pero dentro de eso podría estar enmarcado un concepto que se llama el eduentretenimiento, que es una de las cosas que estamos planteando aquí también en el gimnasio de comunicación Famandra. Entretenimiento, pero con fines educativos. Y cuando hablamos de educativo, no estamos haciendo referencia necesariamente a aulas de clase, a salones de clase. Lo educativo sucede en cualquier andén, en cualquier lugar. Lo educativo sucede en las redes sociales, en los medios de comunicación. O sea, la palabra educación no está circunscrita a salones de clase. Incluso creo que ahora más que nunca, ahora la gente está aprendiendo más por fuera en un aula. Hay un
hay un ejercicio que yo he hecho, incluso, no sé, me gustaría hacerlo en este instante con ustedes y de pronto si alguno de los que está conectado quiere participar. Y es que piensen en cuál es el aprendizaje que más lo ha impactado en su vida. De todo lo que ha aprendido en la vida, ¿cuál es el aprendizaje que más recuerda y que cree ha sido con el que tiene más vínculo emocional, o el que le ha representado más, o el que le ha sido muy importante, o que emotivamente significa para usted mucho ese aprendizaje? No sé si de pronto el padre Rafael o alguno en la audiencia quisiera comentarnos cuál es el aprendizaje que más recuerda y por qué. Algunos, por ejemplo, me dicen cuando aprendí a manejar. Para algunos es el aprendizaje más importante de su vida, ha sido aprender a manejar. ¿Se les viene alguno en este momento, o alguno de los invitados, alguno de las audiencias? Padre, ¿para usted hay alguno en particular? Pues para mí ha sido significativo justamente hacer esas especializaciones en la Sergio, porque algo como el profe, ¿en qué me identifico? Que yo quise estudiar comunicación social y formalmente nunca lo hice. Ha sido experiencia de vida. Entonces la oportunidad de llegar y encontrarme en estas especializaciones en la universidad ha sido un momento muy especial también. Claro, me estarán escuchando los otros sacerdotes y el seminario no fue acaso muy especial. Claro, es una etapa integral de formación, pero significativo, sí, la experiencia de los estudios en comunicación en las dos especializaciones que tuve la oportunidad de realizar en la Sergio Arboleda. Rafael, ¿cuándo recuerda? Bueno, a mí particularmente, bueno, lo que pasa es que tal vez la lectura, es decir, aprender a leer, pero en particular lo que conseguí después de la lectura de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, es decir, que consideré que me estaba encontrando con algo que yo aplicaba y no sabía de dónde provenía, cómo justificarlo, o tal vez ponerle un nombre. Entonces, me encanta aplicarlos y me identifiqué 100% con ello. Entonces, tal vez es el aprendizaje para mí más bonito, encontrarme en la lectura con ese tipo de cosas. Y con ese texto, ¿cómo se encontró? ¿Cómo fue el hallazgo de ese texto? Pues yo sí siempre comunicador total. Entonces, desde que empieza y me dice, debe ser impecable con la palabra, solo con esa, me quedaría inclusive con ese primer aprendizaje. Sí, porque la palabra tiene un poder tan grande que te hace llorar, o te hace reír, o te hace enamorar. Sí. Entonces, si eres así de prolijo con las palabras que utilizas, con la intencionalidad de las mismas, entre otras cosas, tendrás un poder. Y un gran poder, según el hombre araña, conlleva una gran responsabilidad. Sí. Fíjese lo que acaba de decir Rafael. Está citando una frase que no es del ambiente académico, no es del aula, es una frase del cine, ¿cierto? Es la frase del hombre araña. Entonces, lo comunicativo, lo educativo ocurre en cualquier lugar, en cualquier esquina del mundo. Y hacer comunicación educativa es hacer contenidos que pueden estar puestos en escena en cualquier esquina del mundo y que dejan... La comunicación educativa yo la percibo como actividades y contenidos para potenciar al ser humano. Y no que uno lo logre como profesor o como guía de un proceso de comunicación educativa, sino que uno pueda dejarle contenidos ahí que le sirvan para una posterior reflexión, para que sea la misma persona la que genere su propio conocimiento y produzca sus transformaciones. Maravilloso. Entonces, eso es, digamos, la comunicación educativa, la educomunicación y el eduentretenimiento. Y el gimnasio de comunicación Famandra tiene de eso. Bueno, pues ya vamos para allá. Gladys González nos dice la lectura del milagro más grande del mundo de Ogmandino
Y nos dice también que el libro de los cuatro acuerdos es espectacular. Pero para ella, esos aprendizajes los encontró a través de esta lectura, de la lectura del milagro más grande del mundo. Sí. Sí, en cualquier lugar, en cualquier momento, uno encuentra un gran aprendizaje para ver. Entonces, Bueno, cuando profe, uno piensa como comunicador educativo, no es pensando necesariamente en procesos formales de educación en aulas, sino en cualquier circunstancia. Y por ejemplo, en las redes sociales, yo pienso que uno debe ser muy responsable con lo que publica en redes sociales, porque uno está impactando personas. Y ese impacto se vuelve en un proceso, sí o no, educativo, que puede tener impactos positivos o impactos negativos, pero tiene un impacto. Entonces hay que ser muy responsable con lo que se produce en las redes sociales. A veces da tristeza cómo las personas hacen mal uso de las mismas, ¿no? Ponen cosas, escriben cosas que si son asumidas por los otros sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de proceso, pues van a terminar haciendo daño. Y la agresividad en redes sociales, por ejemplo, a mí me parece preocupante. Nadie soporta nada, nadie se aguanta nada. Y entonces se vuelve una costumbre ser agresivo, ¿cierto? Y perder asertividad a la hora de comunicarse. Profe, eh, pues hay un par de inquietudes. Bueno, si yo le digo el poder didáctico de las historias, storytelling transmedia, ¿eso qué nos suena? Ese fue un libro que escribí antecitos de la pandemia. Alcanzó a salir, le alcanzó a hacer fue la última feria del libro antes de la pandemia. Y se llama El poder didáctico de la storytelling transmedia. Y es eso, es que las historias, los relatos tienen poder y tienen un poder didáctico. Ustedes lo han citado. Mi libro, el libro que leí, dos personas en el chat hicieron referencia a que sus grandes aprendizajes tuvieron relación con libros. Y un libro, pues algunos son historias de ficción, otros son relatos, otros libros son expositivos, pero finalmente son relatos y ejercen alguna influencia. Bueno, el hombre araña le aportó una frase a Rafael. ¿Cómo es la frase, Rafael? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa la saca el hombre araña. ¿De dónde la está sacando? De una historia. Quiere decir que esa historia tuvo un efecto didáctico, porque uno de las audiencias de la historia se quedó con una frase de la historia, de la película, de la historia. Entonces, ahí está el poder didáctico de las historias. Y además es una frase sabia, ¿cierto? Gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿De dónde salió? De una historia. Las historias dejan muchas enseñanzas a veces. Hay comerciales que son historias y duran un minuto y la gente y queda acuñado en el colectivo social alguna frase del comercial. ¿Sí? Estás en el lugar equivocado. Y ¿de dónde salió? De una historia, puede ser de un minuto. Las historias pueden ser de un renglón o de 500 páginas. Hay cuentos de Augusto Monterroso, cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. O hay un cuento de un solo renglón que toda la historia dice que me desperté recién afeitado. Eso es para que la gente después reflexione, bueno, ¿cómo sería la afeitada? Pero es una historia de un renglón. Entonces, esa historia deja un sello, deja una marca. De ahí el término del poder didáctico de las historias. Y el storytelling transmedia es una estrategia de comunicación, de cómo una historia se expande en distintas plataformas. Es uno de nuestros cursos, y charlas y conferencias, cómo escribir contenidos transmedia, que es básicamente escribir un relato en cualquier formato y aprovechar de las posibilidades tecnológicas para hacerlo más grande, para ampliarlo con otros relatos, utilizando distintas plataformas de las que ahora se disponen gracias al desarrollo tecnológico. Bueno, sí. Siga, padre, siga. No, pues haciendo como
como eco del nombre de nuestro espacio hoy, Famandra, el gimnasio de la comunicación. ¿Qué significa este término Famandra y qué es lo del gimnasio de la comunicación? Y es Y que esta además propuesta. ahorita, hace un rato lo mencionó, dijo gimnasia de la comunicación, De pero la quería comunicación. preguntar. Bien, Famandra es, digamos, es una sigla que tiene un origen afectivo familiar, digamos, en particular no significa X cosa en concreto, pero sí significa mucho, porque es un homenaje a ancestros. Ancestros, es un homenaje a Fanny, a Manuel y a Sandra. Y pues, bueno, es una historia que no, pues no cabe en este momento desarrollar en su totalidad, pero Famandra es un término que sale como homenaje a antepasados y como una manera de, a través de ese homenaje, prolongar su existencia, y que de hecho lo prolongan. Se habla mucho de la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, la cuarta, la quinta, hay unos que hablan de la sexta edad después de los 100 años, y uno podría hablar de la séptima edad, que es, si te recuerdan siempre, si van a hablar de ti, sigues viviendo. Sócrates, alma bendita, se murió hace mucho tiempo y todavía hablamos de la mayéutica y del método socrático. O sea, personas que logran trascender a través de los tiempos y no tienen que ser famosas, simplemente trascender en sus familias, en sus descendientes, en que sean eh, un ejemplo, un buen recuerdo, una ruta a seguir para su árbol genealógico, que puede ser muy pequeño, no importa, pero son personas que trascienden y quedan para toda la vida. Entonces, Famandra nace, les mencionaba al comienzo, del asombro que hay por los desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Pero también el asombro que hay por el descuido del desarrollo personal, del desarrollo humano. Entonces, el proyecto surge con el propósito de aportar al desarrollo personal, ¿sí? A través de eventos, de publicaciones, y relacionadas con qué? Con habilidades para la vida, con habilidades para la vida, en sus distintas dimensiones, ¿no? La personal, la social, la laboral, la académica y la cotidianidad en general, ¿cierto? Y son habilidades que necesariamente hay que potenciar porque las mismas transformaciones del mundo exigen en todo momento a las personas cualificarse, aumentar habilidades y conocimientos, ¿cierto? Para sobrevivir en el mundo. Entonces, hemos iniciado el proyecto con una primera rama de las habilidades para la vida, que son las habilidades comunicativas. Hay que saber leer, pero de lo leído hay que saber pensar, hay que saber reflexionar, tener actitudes de pensamiento reflexivo, de pensamiento crítico. Y el leer, no me estoy refiriendo necesariamente a la lectura de libros, aunque forma parte de ello, por supuesto, sino a leer el mundo, a leer el contexto, a leer el entorno, a observarlo, a documentarse si es necesario acerca de ese entorno, a observarlo y a tratar de hacer el mejor razonamiento crítico a partir de esa observación, ¿cierto? Esa es la lectura del contexto. Hay que pensarlo, ¿cierto? Hay que reflexionarlo. Entonces ya tenemos dos habilidades necesarias ahí: observar, pensar. Y después de eso, sí es posible que logremos una buena comunicación, ¿cierto? Escribir, hablar, una buena escritura, una buena expresión oral. Básicamente, eso es como asimilamos la habilidad comunicativa, ¿cierto? La buena escritura no es solo redactar. Hay cosas muy bien redactadas, pero que no cumplen objetivos.
Hay cosas muy bien redactadas, pero que no son asertivas, que no cumplen buenos cometidos, por bien redactadas que estén. Entonces, aprender a escribir no es aprender a redactar. Obvio, la buena redacción debe existir. Si es necesario, hay que capacitarse en una buena redacción. Pero escribir bien significa otra cosa. Escribir bien es estructurar bien una idea y plasmar bien una idea, plasmarla de manera adecuada y plasmarla asertivamente. ¿Qué quiere decir el asertivamente? Bien dicha, sin caer en terrenos ni de la pasividad ni de la agresión. A veces uno escribe por distintas razones, a veces se hace necesario escribir para decir que no, a veces se hace necesario escribir para expresar un desacuerdo, a veces se hace necesario escribir para expresar un sentimiento, a veces se hace necesario escribir para tratar de socializar y de convencer acerca de una idea, y eso tiene que estar escrito de una manera correcta, de una manera asertiva, sin caer en los espacios opuestos a la asertividad, que son la pasividad y la agresividad. Ya después vendrá el proceso de redactarlo bien, pero eso también tiene que ver con, de pronto no lo escribo, sino que lo voy a decir. ¿Cómo decirlo? De la mejor manera. Desde ahí entendemos la habilidad comunicativa y desde ahí estamos desarrollando esos procesos de, yo no diría que de capacitación porque no son cursos y por eso utilicé la palabra gimnasio. O sea, yo no estoy proponiendo una escuela de comunicación, no estoy proponiendo una academia de comunicación, sino un entorno en donde podamos proponernos hacer ejercicios de comunicación, ejercicios de una buena comunicación. O sea, no hay ese compromiso de enseñar tal cosa, pero sí de ejercitar la habilidad comunicativa. Y por eso se llama gimnasio. Vamos al gimnasio de la comunicación. Entonces vamos a hacer ejercicios, reflexiones para comunicarnos bien. Entonces, y cuando le hablaba a Rafael, al padre del edu, de entretenimiento, y cuando el padre preguntaba si las historias, respecto al poder didáctico de las historias, entonces, por decir algo, tenemos una serie, una línea de producto, una línea de ejercicios que se llama Venga, le cuento un cuento. Entonces, tenemos la serie es Venga, le cuento un cuento. Y vamos a lanzar uno que se llama Verónica viendo cacarear a los santos, en donde a través de un cuento, de un relato, de situaciones muy cotidianas, vamos a tipificar lo que se puede llamar como una comunicación asertiva. Hay que ser asertivo en el trabajo, hay que ser asertivo en la vida familiar, hay que ser asertivo en la panadería cuando entro a comprar algo, hay que ser asertivo cuando me subo al bus e interactúo con el conductor. Y el pensarlo bien, observarlo bien, pensarlo bien, que eso puede ser actos de microsegundos, para escribirlo o decirlo bien, me pueden conducir a comunicarme bien. Y Rafael lo mencionó al comienzo, para utilizar bien el poder de las palabras. Entonces, a eso nos referimos con el gimnasio de la comunicación. Van a nuestro gimnasio, que puede ser virtual, ¿cierto? Que puede ser un evento, una actividad, en donde vamos a practicar, vamos a hacer ejercicios para comunicarnos bien. Y como es virtual, como es un espacio virtual, ¿tiene alguna página web? ¿Tiene sí, redes sociales? ¿Cómo accedemos a esos contenidos y a esas capacitaciones o a esas clases de gimnasia, si se quiere? Sí, en nuestra página web está el contáctenos, ¿cierto? En donde están el correo, ¿cierto? Pueden llenar un formulario y comunicarse con nuestro correo. La página web es famandra.com,
famandra.com, y en la sección de contáctenos, ahí pueden llenar el formulario para comunicarse con nosotros. Sin embargo, si me permite, Rafael, en este momento quisiera hacer una invitación. Tenemos el WhatsApp de producción, que es el 301 752 1158. 301 752 1158. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla. 301 752 1158. 1158. Entonces, es un WhatsApp corporativo de Famandra. Quien quiera participar de ese gimnasio de la comunicación, nos envía un mensaje ahí. Quiero entrar al gimnasio. 301 752 1158. Quiero entrar al gimnasio ya, y lo agregamos al grupo del gimnasio. Y para hacer claridad, eso en qué va a consistir. Vamos a estar poniendo ahí contenidos, tips, ¿cierto? Vamos a estar con tips de la buena comunicación en sus distintos frentes y siguiendo sus distintas etapas. Y vamos sí a tener algunas actividades más grandes, más densas, como las que les comentaba Verónica, viendo cacarear a los santos, acerca del concepto de asertividad al comunicarse. Y esas sí van a tener un costo, pero el costo es lo que la gente considere que quiere aportar. Son de aportes voluntarios. Entonces estarán actividades que no tienen ningún costo. No son actividades, contenidos al que vamos a estar proporcionando. En videos, en tips, en PDFs, que las estaremos colocando ahí en el grupo de WhatsApp, que la gente los pueda disponer de ellas. Y las actividades que son los cuentos, pues, es el eduentretenimiento, que son las historias con poder didáctico, pues esas sí tienen esa petición de que nos hagan un aporte que la gente quiera. Sabes que se necesitan recursos para funcionar. El padre sabe muy bien de eso, y por eso hay que apoyar ese bono de 200.000 pesos. Sin plata no se hace nada, ¿cierto? Y hay que trabajarlo, y ese será el esquema. Serán virtuales, pero en entidades o lugares o comunidades que quieren que vayamos y lo hagamos personalmente, pues lo haré. En general, esos eventos van a ser de 2, 3 horas. Si la gente está muy participativa y se alarga, no tenemos ningún problema que se alargue. Ya otra cosa será si aparecen necesidades de cursos de mayor extensión, que 15, que 20, que obvio, eso ya es una situación distinta. Pero realmente la mirada primordial para nosotros es ese entretenimiento, que a través de puestas en escena de relatos, de historias, desarrollar algunos contenidos. Así de que nos encantaría que ahora en el grupo, en el gimnasio, va a haber contenido libre del que disponer. Si la gente no quiere participar en los eventos de aporte voluntario, pues no participan, no hay ningún problema. Pero el que quiera hacer, pues, nos lo hace saber, y bienvenidos. Eso, ¿por qué hacemos también lo de aportes voluntarios? Porque muchas veces vamos a utilizar, de pronto no siempre, pero algunas veces toca utilizar actores para trabajar, y hay cosas de ese estilo para operar y funcionar. Pero igual hay contenido que será gimnasia de la comunicación, gimnasia desde la escritura, gimnasia desde la expresión oral. Y, por ejemplo, vamos a trabajar de cómo escribir, cómo comunicarse bien en redes sociales, en WhatsApp, cómo dejar un mensaje de voz que realmente sea, que cumpla algún objetivo, ¿cierto? Y que sea un mensaje de voz bien puesto, bien hecho. Un mensaje de voz de 1 minuto puede llegar a ser muy, muy poderoso, si se escribe bien, si se plantea bien. Y como dice
por ahí un salmo, de pronto el Padre me aclara, que está en Corintios, cuando dice, hágase las cosas en orden y con decencia. Entonces, ¿cómo escribir de manera ordenada y decente o cómo hablar de manera ordenada y decente? Para la vida, para el trabajo, para el que vende a través de WhatsApp, para el que desarrolla su actividad laboral a través de WhatsApp, para comunicarse con los amigos, con los entornos. El WhatsApp es un entorno bastante riesgoso. Cuando la comunicación es escrita, yo creo que es una comunicación que genera malos entendidos es el WhatsApp. Porque en la comunicación escrita no tienes otras posibilidades de expresiones comunicativas más allá de lo que escribiste, pero la gente no está viendo ni la expresión de tu rostro, ni la expresión corporal, están ausentes unos elementos que son claves en la comunicación. Entonces, a veces uno escribe en WhatsApp y la contraparte piensa que uno está enojado, y resulta que uno no está enojado, para nada, ¿cierto? O que lo que escribió es malintencionado. Entonces suceden dos cosas: el que recibe el mensaje lo interpreta mal, pero también quiere decir que algo se escribió mal. No era mi intención herir, no era mi intención agredir, pero lo hice. Entonces, ¿cómo escribir un mensaje de WhatsApp para minimizar riesgos? ¿Cierto? El tono de voz, ¿cómo lo manejo? Si voy a enviar un contenido y quiero algún objetivo específico con ese contenido. Todo ese tipo de cosas, ahí estaremos en gimnasia de la comunicación. Entonces, así como hacemos gimnasia para bajar barriga, pues hagamos gimnasia para bajarle a la agresividad, para bajarle al objetivo, o para bajarle a otros riesgos que hay en la comunicación entre los seres humanos. Entonces, ese es el esquema. Gimnasio, un lugar para hacer prácticas de comunicación y algunas actividades de entretenimiento que siempre las vamos a plantear como de aporte voluntario. Buenísimo. Bueno, profe, entonces yo creo que varias cosas. Primero, las personas que les interesa hacer gimnasia de la comunicación simplemente tienen que ingresar al WhatsApp 301-752-1158 y decir, quiero pertenecer a este equipo de fitness de la comunicación. Vamos a entrenar. Es que mire que en una conversación normal, ¿cierto? ¿Qué debería hacer uno? Y uno se salta por alto, se pasa por alto muchos pasos. Y a veces hay que aprender a decir las cosas, ¿cierto? Entonces, había que primero identificar las situaciones, ¿cierto? Identificar el contexto, observarlo, pensarlo, y tener claro cuál es el objetivo de lo que voy a decir. Y eso puede suceder en segundos. El cerebro trabaja rápido. El gimnasio es para que tratemos de adquirir esa habilidad de hacerlo. Hay que regular la actitud interna que voy a tener en mi proceso de comunicación, ¿cierto? Para no dejarme llevar por una determinada emoción, ¿cierto? Hay que ser muy relevante en la comunicación, o sea, decir lo que realmente es, decir lo estrictamente necesario o lo necesario, ¿cierto? Hay que construir puentes de comunicación con quien interactúo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que eso logre un objetivo, ¿cierto? Que puede llevar a decisiones o a concretar determinado tipo de acciones. Y a veces la gente confunde que para evitarme problemas entonces me callo, ¿no? La pasividad no es o para evitarme problemas maquillo. Eso tampoco funciona. Alguien decía en Douglas Stone que el tacto es bueno, pero no es la respuesta para una conversación difícil. Entonces es desarrollar esas habilidades de hablar con claridad, sin ofender, sin agredir y evitando al máximo el conflicto, ¿cierto? Y no sacar la conversación de lo que
estrictamente corresponde a la conversación, ¿cierto? Hay gente que es histérica y es histórica, entonces le gusta lo que llamamos coloquialmente las sacadas de cuero al sol, y a veces es lo menos conveniente de la conversación. Hay que dejar esa puerta abierta para que la comunicación se prolongue, crear ese puente de la comunicación, para que eso termine en buenas decisiones, en acciones concretas y en una comunicación que esté cumpliendo un determinado objetivo. Y para eso hay que hacer gimnasia mental, gimnasia del espíritu, gimnasia del alma, gimnasia del corazón. Y obvio, exploraremos algunas técnicas a través de tips o a través de las actividades que hagamos, de cómo se construye una buena escritura o de cómo se construye un buen mensaje de audio, porque son dos medios diferentes. Una cosa es escribir y otra cosa es decirlo. En el decirlo, claro, a veces el problema no fue lo que se dijo, sino el tonito con el que se dijo. El tonito que empleó. El tonito con el que se dijo. Como me lo dijo. La gente puede olvidar lo que le dijeron, pero lo que nunca olvida es cómo se lo dijeron. ¿Cómo se lo dijeron? Profe, un par de preguntas ya, pues lamentablemente al final del espacio, pero mire, escuchando del gimnasio y de esas posibles prácticas de gimnasia, una gimnasia en particular puede ser para un grupo en concreto, pienso yo, para un grupo de profesores, por ejemplo, por aquí en esta área, yo pienso en Madrid, en Facatativá, en Mosquera, en Funza, en este sector, poder realizar una gimnasia dentro de este gimnasio. Miramos qué tema puede ser muy favorable para con, no sé, se me ocurre ahorita pensar en los docentes, pero puede ser con otra experiencia, un grupo en particular. Y si se puede también un espacio abierto, bueno, con ponchera, como dice el profe ahí, para pues, sí, recaudar un fondo, la colaboración. Sí, entonces, ¿es posible en esta zona realizar esa experiencia de gimnasia? Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo hacemos virtual porque hay gente de otras ciudades que quiere estar con nosotros. En este momento hay personas que no vienen en Bogotá, pero incluso yo preferiría siempre la presencialidad, el poder interactuar ahí, el poder hacer algunos ejercicios con la gente. Y esa comunicación asertiva es para quien se desempeñe como vendedor, por ejemplo, para quien tiene que atender clientes, para un profesor, por supuesto para un periodista que se dirige, pero también es una comunicación entre padres e hijos, por ejemplo. Y ese tipo de comunicación, por ejemplo, sería una habilidad importante desarrollarla en los niños. ¿Cierto? Cómo aprender a ser, con los adolescentes, ¿cierto? Ser asertivo desde temprana edad. Desde temprana edad. Entonces, es que la comunicación es inherente al ser humano. Entonces, todo el mundo se comunica. Y todo el mundo tiene la obligación de ser asertivo, y todo el mundo tiene la obligación de expresarse bien. Para todo el mundo es importante aprender a escribir bien. Para todo el mundo es importante aprender a hablar bien en público. Por ejemplo, ahora que se hacen tantas actividades en medios virtuales, hay una actividad que muy seguramente vamos a desarrollar con una charla con jueces de la República. Y cuando le planteamos el tema, nos decía el juez que lidera eso, pues nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a escribir, nosotros vamos a pensar, nosotros somos abogados, nosotros tal. Pero me dijo, ¿sabe que sí nos gustaría una charla relacionada con la buena actitud y presencia en redes sociales o en videoconferencias? Ahora casi todas las audiencias son virtuales. Eso fue en la pandemia, pero se quedó. Ahora los jueces tienen más audiencias virtuales que presenciales, y hay jueces que son un desastre en el desempeño presencial. Claro, la presencialidad ayuda a muchas cosas, ayuda al entorno. En estos medios con los que estamos nosotros en este momento, eso no es tan claro, y a veces tienen un muy mal desempeño en una audiencia virtual. Entonces, ¿cómo hablo para un medio virtual? O sea, el frente es grande. Los docentes, por supuesto, eso tiene mucho que ver con su trabajo, con su docencia.
Entonces, claro, nosotros felices de llegar a nuestra, esas cosas, viene a ser Sabana de Bogotá occidental, ¿cierto? Toda esa zona para nosotros es muy grande. Sería muy interesante poder y hacerlo ahí, y hacerlo ahí. De hecho, las personas que estuviesen en un momento dado en una actividad presencial, pues agregan su celular y se quedan en el grupo digital también para que estén viendo los tips que vamos a ir colocando todo el tiempo, ¿cierto? Para que estén viendo las ayuditas que vamos a ir colocar, textos cortos o audios de 1 o 2 minutos ilustrando temas o videos, que tengan acceso a ese contenido mientras Dios nos lo permita. Y la única sería esa actividad de la ponchera, como dice el padre, hacía rato que no escuchaba esa palabra, y me encanta que la podamos hacer in situ. Nos encantaría poderlo hacer así. Y hay el otro frente que ese sí es técnico, es muy técnico y podría ser para docentes, que es los relatos transmed, pero eso es otra cosa. Eso ya es muy estrategia y técnica de comunicación. Se nos fue el audio del padre. Pienso puede ser un grupo muy particular, pensaba en los docentes, pero puede ser otro, de pronto surge la inquietud para otra especialidad o en algún ambiente en particular de una empresa. Sí. O, sí, no sé, alguna entidad que esté interesada en un tema en específico y por el nivel de formación que ellos tengan o la necesidad que puedan plantear. Sí. Y entonces está abierta esta posibilidad. Profe, pues lamentablemente llegamos al final del espacio, le agradecemos inmensamente que nos haya acompañado esta noche Se dejan muchas, no sé, puertas, ventanas abiertas, hay muchísimas inquietudes en todo este tema de la comunicación, en todo lo que el profe nos ha planteado desde su experiencia y de todo lo que hay por hacer y en todo lo que hay que ejercitarnos para estar como al día también en este tema de la comunicación. Agradecemos a Dani García porque nos colabora con el texto bíblico al que hacíamos referencia, 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Pero Dani también hizo un comentario súper importante, relevante y acorde al tema. Dani nos había dicho, hoy día se hace más importante que antes el hacer práctico algo que las personas no hacen uso, y menos en redes sociales, y es el discernimiento. Es por eso que un comentario malintencionado lleva a un muchacho al suicidio. Correcto. De ahí la responsabilidad del escritor, sea el ámbito en el que sea. Correcto, eso es verdad. Y lo señalábamos en algún momento. Hay gente muy irresponsable en las redes sociales, supremamente irresponsable. Y ahí es en donde la comunicación asertiva es muy importante. Eso es muy cierto. Una mala expresión en una red social puede conducir a alguien a un suicidio. Y además, pues, hay casos, de hecho, con alguna comunidad que estamos planteando ir a hacer un trabajo en este sentido, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Un chico que se suicidó por lo que ahora le dicen bullying, ¿no? Porque ese matoneo ha existido toda la vida y la gente no sabe las consecuencias que puede tener lo que le dice a otra persona. Y no se mide. Y no lo discierne. Eso es muy, muy cierto. Entonces, pues ahí les quedó nuestro celular. Muchas gracias por haber publicado ese 301-752-1158. Bienvenidos quienes quieran estar con nosotros. De verdad que muchas gracias. Ahí sigue, gracias. Profe. Mil gracias. Un abrazo gigante. No, profe. Igual. Padre, qué alegría verlo. Muchas y gracias. Pronto sea sí, allá en la sabana. En la presencia, sí señor, en presencialidad aquí en Madrid. Bienvenido. Que tomemos. Muchísimas gracias. Que paguemos con lo de la ponchera. Sí. Profe, dale, muchísimas gracias. Gigante. Entonces, padre, muchas gracias. De verdad, yo le tengo un histórico cariño por esa bonita experiencia que tuvimos al compartir de un aula. Un placer conocer a Rafael. Muchas gracias, muy diferente desde ayer. Le agradezco. Incluso ayer yo tuve unos retrasos de comunicación, pero estaba en medio de un diluvio y sin arca. Y
muy, muy, muy agradecido. Felicitarlos por el proyecto, muy bonito este espacio, por felicitarlos por lo de la emisora y la pulcritud con lo que lo están haciendo, y qué alegría que existan estos espacios para bien de las comunidades, que haya otro tipo de contenido, otro tipo de expresión que aporte mucho a la salud del espíritu, del alma, de la mente, del corazón del colectivo social. Bienvenidos a estos espacios. Gracias, Padre, gracias, Rafael, y gracias a todos. Vale, profe, un fuerte abrazo, mil bendiciones, gracias. Bueno, feliz noche para todos. Bien. Bueno, buen descanso. Mil gracias y los esperamos en casa. Gracias. Vale, ya finalmente antes de irnos, porque ahora sí ya nos vamos. Dani García dice, creo tener editor a la vista para el libro que estoy escribiendo. Con ahí muchísimo está, gusto. Dani. Puedes escribirle escribir, porque es un WhatsApp, al 301-752-1158 y ahí está tu editor. Yo a ustedes les digo que mil gracias, un fuerte abrazo y mil bendiciones para todos. Muy, pero muy buenas noches, dice Dani. Y los voy a dejar con el video promo de nuestro banquete. Banquete parroquial, sí señor, 19 de noviembre. Ahí nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias.